Buenas tardes, el día de hoy tenemos el gusto de conversar con Andrés Neumann sobre estos barbarismos. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ti por la paciencia y un gusto hablar contigo. Cuando leía barbarismos me preguntaba de dónde vienen los bárbaros y de qué bárbaros hablamos, y decía que bárbaro Andrés Neumann, y me preguntaba si son los bárbaros como los de Coetze, si son los bárbaros que nos legaron la Q, ¿de qué barbaridades estamos hablando? El título Barbarismos efectivamente juega con el étimo bárbaro en todas sus posibles acepciones y sugerencias. Por un lado, según la filología clásica, un barbarismo es un uso, según decía el diccionario, uno de los diccionarios de autoridades del siglo XVIII, un uso vicioso e incorrecto del lenguaje. Eso que estaba concebido como crítica, a mí me parecería el mejor de los elogios, ¿no? Hacer un libro vicioso e incorrecto me parecería muy deseable. Por otra parte, está la cuestión de que el barbarismo es una palabra, digamos, que proviene del extranjero, una palabra forastera, ¿no? Una palabra de esas que la ortotipografía académica, por razones que a mí me parecen repudiables, nos obliga a escribirlas en cursiva, para vestirlas de extranjeras, ¿no? Eso sería un barbarismo. Y yo pensaba, bueno, qué maravilla escribir un libro vicioso, incorrecto y extranjero. Y por otra parte está esa expresión que tú has utilizado, que es muy argentina, de pasarla bárbaro, ¿no? De divertirse muchísimo, ¿no? De estar bárbaro entre palabras. Y también tenía que ver con referirse a la barbarie de nuestro tiempo, porque sin duda que es un libro, aparte de humorístico, es un libro, digamos, bastante político, bastante ideológico. Es un libro que trata de algún modo de contraponer el simulacro de neutralidad que tienen los diccionarios canónicos que tratan de disimular su ideología, mientras que los barbarismos tratan de mostrarla brutalmente y de referirse, por lo tanto, a la barbarie que nos rodea y que a veces se traspasa al lenguaje, ¿no? En forma de eufemismo, de manipulación lingüística, ¿no? Porque de algún modo la opresión del ciudadano empieza y termina en el lenguaje. En estos barbarismos encuentro humor, encuentro sátira, pero también encuentro observación poética. Sí, creo que el libro reparte, digamos, sus fuerzas entre lo aforístico político por un lado, digamos, maternidad, momento de plenitud de una trabajadora antes de ser despedida. Aforismos más reflexivos y con un punto de humor triste, viejo, joven tomado por sorpresa. Y hay otros que son más poéticos, como el de Corazón, quizás, cuya definición dice músculo peculiar que en lugar de levantar peso, lo acumula. Entonces sí, diría que tiene una respiración entre digamos, conceptual y a veces más lírica, más poética. Claro que sí, me parece que el diccionario muchas veces recurre a compresiones tan intensas de sus conceptos que se acerca a veces sin querer a la poesía. Y también unos tan poéticos como la definición de haiku, por ejemplo, pero también unos... Eternidad en 3 versos. Y también algunos de una profundidad sapiencial, que no diría filosófica, como los conceptos de ética, filosofía y justicia, por mencionar. Sí, estoy muy de acuerdo, sí, son campos semánticos que están muy presentes en el libro. Creo que en el libro se habla mucho de política, mucho de sexo. Por cierto, la definición de sexo es episodio carnal que les sucede a otros. Y no sé por qué nos reímos, ¿no? Deberíamos llorar. Pero hay muchos filosóficos y muchos metaliterarios, digamos, hay mucha reflexión sobre la escritura y también, digamos, síntesis jocosas de palabras que están muy al dominio de la filosofía. Me parece que ética es moral sin púlpito. Pero esto genera también un problema. Cuando uno conversa y recuerda estas palabras con estas definiciones alternas, uno puede caer en contradicciones terribles o en revelar una realidad totalmente distinta. Sí, claro. Me estoy acordando, por cierto, de la de poesía, que no me acordaba, que es tiempo suplementario de la razón. ¿No? Porque siempre se suele oponer, digo, no es exactamente lo contrario de la razón, es lo que viene después de la razón. Me parece que la poesía es post-racional, no irracional. Todos los poetas que conozco son muy analíticos. Y siempre recuerdo, Bolaño, para el que la poesía era como lo central,
siempre recuerdo que Bolaño era un gran jugador de ajedrez. Eso me parece que explica muchas cosas. Así que digamos que la poesía es una prolongación de la razón más que lo contrario. Pero sí, lo que dices es muy gracioso porque tengo la sensación de que, bueno, todo autor de algún modo nos resignifica nuestro léxico, ¿no? Todo autor que nos gusta leer nos resignifica nuestro léxico. Entonces me parecía una tentación como irresistible el revisar el vocabulario personal y decir como los niños, ¿qué significa esta palabra? Y después la filosofía dice, ¿qué es esto? Y en un tercer momento la poesía dice, ¿qué significa para mí esta palabra? Y entonces este es un diccionario que de algún modo tantea esos tres terrenos, definir una palabra, volverla personal, es decir, para el léxico personal, y plantearse su significado, digamos, más a largo plazo, más filosófico también. Y ya para cerrar esta entrevista, me gustaría que me comentara un poco sobre esta forma de volver al lenguaje una herramienta lúdica también, devolverla a los niños o a nuestra capacidad de asombro. ¿Está más cerca del poeta o del narrador? Creo que el asombro debería ser común a todos los géneros, por empezar, ¿no? O sea, me parece que el asombro es la condición de punto de partida de la expresión literaria, ¿no? Yo diría que son asombros con estrategias distintas, ¿no? El narrador se asombra vía un personaje, ¿sí? Como que es un asombro con intermediario, ¿no? El asombro del poeta quizás es más visual, más lingüístico, hay menos filtro quizás. Pero me gusta la idea de pensar que un diccionario contiene las dos formas narrativas y también la lírica, porque si pensamos un diccionario es un libro muy estructurado, es un libro con una cierta coherencia interna, así que podría pensar que un diccionario es una especie de novela palabra por palabra. De hecho hay un cuento de Rodolfo Wilcock que habla de un lexicógrafo que idea un diccionario que por fin se pueda leer de principio a fin, como si fuese una novela policial, ¿no? Como si todo diccionario fuese una novela fracasada porque no se lee entera. Pero el diccionario también tiene algo de micronarrativa, porque es una lectura muy saltarina, ¿no? Muy intensa, pero muy fragmentada. Y el replantearse el mundo, palabra por palabra, no deja de ser un proyecto poético. Entonces me gusta pensar que todo buen diccionario es una novela llena de microrelatos con un asombro muy poético. Pues muchas gracias. Es un placer, muchas gracias por esta conversación.